Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. El día de hoy nosotros vamos a ver en el texto, diríamos, un nuevo enfoque para la iglesia del día de hoy, la iglesia de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, era una iglesia incipiente, o sea, una iglesia naciente. Tenía, para ese entonces, ya en el capítulo, tenía como unos 10 años, como el resultado del día del Pentecostés. ¿Se acuerdan lo que pasó? Si nosotros pensamos en el concepto de una iglesia y una visión, yo creo que la gran comisión fue es el más grande visión que Dios dio a su pueblo para que llevaran a cabo esa gran visión de evangelizar al mundo entero. Y eso es parte de lo que nosotros hemos venido hablando en el libro de los Hechos. No podemos olvidar que Cristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y en ese entonces llevaba muy poco tiempo ya la iglesia, y la iglesia se había extendido ya por Samaria, por Judea, había gran gozo, ¿no? Judea estaba más o menos alcanzada, pero Samaria ya había un gran gozo en ese lugar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor estaba llegando en su vida, pero eso tenía que continuar, hermanos. No podía estancarse la palabra en Samaria, que había gran gozo, ¿no? No podía estancarse. Y es lo que Dios nos dice el día de hoy. No puede estancarse la palabra de Dios en tu vida nada más. Se tiene que extender. ¿Cómo la extendemos? Predicando el evangelio, ¿verdad? Predicando a las gentes, predicándoles, llevándoles la palabra del Señor a las gentes. Es como si nosotros hoy, ¿cuántos se gozaron el día de hoy, en esta mañana? Cantando, adorando al Señor, ¿verdad? Con todo su corazón, y estábamos contentos, ¿verdad? Bueno, el gozo en Samaria es ese gozo que usted tiene. Pues no se iba a quedar allí, se iba a extender el gozo. Samaria se había llenado de gozo con el evangelio, pero las buenas de Jesucristo tenían que seguir viajando, ahora estaban a punto de mover el evangelio hacia un territorio gentil que ellos no sabían, que ellos no entendían, y por el resto de las naciones iba a extender el evangelio. Esa era parte de la visión que Dios, o que Jesús les estaba encomendando a sus discípulos en ese entonces. Para el pueblo hebreo, hasta este momento, la iglesia era mayoritariamente hebrea, hermanos, exclusivamente judía, con algunas excepciones de conversiones, como vimos que Pablo, que también era hebreo, pero algunas excepciones que vimos por ahí. Pero en esencia la iglesia que estaba en ese momento era totalmente judía, ¿sí? Estaban pensando ellos en la ley, estaban todavía pensando en la circuncisión. Sin embargo, las cosas habían comenzado a cambiar de un momento a otro. ¿Por qué? Porque Samaria, de los samaritanos, ya estaba la palabra del Señor ahí sembrada. Estaban cambiando las condiciones, porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. ¿Se acuerdan de eso? Pedro y Juan ahora llegan ahí y ven en Samaria que realmente los samaritanos se les había dado el mismo don que ellos habían recibido. ¿Cuál don? ¿Cuál? Que fue la presencia, que fue la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y ellos mismos quedaron en un momento dado perplejos, porque los samaritanos ahora estaban considerados por Dios como gracia, como diciendo: Dios, tú no haces acepción de personas. Y ellos se quedaban, los judíos, como impactados, porque ellos los consideraban una raza impura a los samaritanos. Y ahora que ellos estuvieran disfrutando y que se llenara Samaria de gozo, pues como que se quedaban medio extrañados por eso. Pero ahora Dios no solamente quiere incluir a los samaritanos, quiere incluir también a los gentiles.
te incluyó a ti, me incluyó a mí, y gracias a Dios porque hoy por hoy podemos nosotros gozar del beneficio del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén por eso, verdad? Pero para hacer eso, primero había que cambiar ahora, en este caso de lo que vamos a leer, a Pedro. Ponerle como que otro lente a Pedro. Primero tenía que cambiar el corazón del instrumento que Dios había elegido, en este caso era Pedro, para llevar a cabo la misión que él tenía para el mundo gentil. Había una barrera, acuérdense, entre judíos y gentiles, incluyendo que los apóstoles, ¿sí? Ellos, a pesar de que estaban llenos del Espíritu Santo, esa barrera seguía en ellos y que allá había estado por cientos de años en sus vidas. Los judíos, fíjense cómo les llamaban a los gentiles, les llamaban perros, los judíos. Y algunos rabinos creían que había Dios creado a los gentiles para alimentar las llamas del infierno. Así los consideraban algunos rabinos. Pero las cosas en este momento, para los planes de Dios, desde antes de la eternidad, estaban a punto de cambiar. Pedro tenía que cambiar, nosotros tenemos que cambiar, aún ya han pasado 2000 años y seguimos teniendo nosotros barreras de prejuicios, de decir no es para ti la salvación todavía, decir que nada más nosotros somos los que tenemos la salvación. Dios tiene que derribar, como en ese momento derribó con Pedro, barreras de prejuicios. Si hay algo que queda claro en la palabra del Señor, es que la revelación de Dios desde un momento dado es progresiva. O sea, en otras palabras, Dios no nos dejó ver toda la revelación desde rápido, no, sino que eventualmente Dios empieza a revelarnos la palabra. Lo hizo en un momento y a través de un hombre, a través de la palabra del Señor, a través de siervos del Señor, de pastores del Señor, y lo hizo progresivamente. Como dice la Biblia, que nuestra vida va de aumento como la luz de la aurora. Entonces, nuestro conocimiento de hace 10 años no es el mismo conocimiento del día de hoy. Va a ir de una manera progresiva. Y aquí Dios está abriendo otro capítulo de la historia redentora. Un capítulo que no había sido abierto antes de Jesús o en el tiempo de Jesús. Después de la muerte de Jesús y pasando 10 años después, Dios abre esta historia redentora. Cuando nosotros leemos acerca del ministerio de Jesús en el Evangelio, nosotros vemos que Jesús empieza a aperturar esa historia redentora. Pero si nosotros analizamos también, parecería que Jesús, el plan de redención solo iba a incluir a judíos. Esa es la impresión que da en uno de los versículos que vamos a leer ahorita. Vaya buscando Mateo 10, capítulos 5 y 6. Eso es lo que nos da la impresión de los labios mismos de Jesús. En el capítulo 10 de Mateo encontramos que Jesús está enviando a sus discípulos, ¿sí? Y escucha algunas instrucciones que deja para que puedas entender por qué dije lo que acabo de decir, ¿verdad? Ya lo tiene en Mateo capítulo 10, versículo 5 y 6. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, ¿qué dijo? No vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con esto que acabamos de leer, ellos probablemente se sintieron afirmados que realmente eran un pueblo elegido. Y mírenlo aquí, Jesús lo está mostrando, ¿no? Y más adelante Mateo nos relata otra historia donde queda más claro que hasta este momento, como que realmente el evangelio no iba a ir más allá, porque hay una mujer cananea, ¿no?, que viene a Jesús y le ruega a Jesús que sane a su hija que está poseída por un demonio, ¿no? Y Jesús le dijo:
cómo como que él le respondió esto. Y Cristo le menciona a esta mujer: mujer, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. ¿Y saben cómo le contestó la mujer? Le contestó: sí, pero aún los perrillos comen. Fíjense cómo, aún los perrillos, ¿cómo los llamaban? Los judíos a los gentiles, ¿cómo les llamaban? Perros. ¿Y qué dijo esa mujer? Sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del amo. ¿Cómo se consideraba ella? O sea, yo no soy parte de los judíos como ustedes dicen, soy perrillo, por así decirlo, y puedo comer de esas migajas que pueden caer de su mesa de ustedes. Jesús en ese momento se quedó muy impresionado. Dice el texto que con una fe que no había encontrado ni siquiera en la casa de Israel, había encontrado esta fe. Esta mujer cananea, ¿sí?, de los descendientes de los hijos de Cam, el hijo de Noé, ¿sí? Y Dios ve ahí. Así es que todos esos versículos parecería que Jesús no tenía ningún interés en los gentiles, no tenía interés en los samaritanos, como que su único enfoque, diríamos, era la raza hebrea. Pero en esencia, a la luz del resto de lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, ya anunciaba Isaías sobre este alcance redentor hacia los gentiles. Su entendimiento para los judíos en ese momento, aunque ya estaba plasmado en los libros del profeta Isaías, estaba su entendimiento vedado para ellos. De manera que estos textos de los que estamos diciendo o hablando, es que ciertamente la revelación de Dios es progresiva, porque esta Biblia se escribió hace 4,000 años más o menos, un poco más yo creo, pero muchas veces no ha sido revelado esta palabra del Señor, muchas veces a los corazones. ¿Cómo va a ir siendo revelada? Progresivamente va siendo revelada. Entonces, cuando tú lees, no había entendido esto, la palabra de Dios, aunque tú ya lo habías leído, ya lo tenías aquí, pero la palabra de Dios progresivamente ha sido revelada a nuestros corazones, y es cuando nosotros llegamos a entender todo esto. Pero antes de Jesús ascender a los cielos, claramente anunció para dónde iba el evangelio, y les dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, que ya lo sabemos, y les dijo a sus discípulos: y hacer discípulos a todas las naciones. Estaba muy claro ya que en ese momento se estaba cayendo la barrera que por cientos de años se había puesto para el pueblo de Israel. Esa historia se abre de la obra redentora de Cristo, y ahora el evangelio alcanza más allá de los judíos, como en este caso que vimos, Samaria, Judea, y se fue yendo más lejos la palabra del Señor. De manera que Jesús ya había anunciado, y lo que nosotros estamos a punto de ver en esta mañana precisamente es que el evangelio sale de Jerusalén y tiene que salir de Palestina y tiene que alcanzar naciones, pueblos, lenguas desconocidas, porque la palabra de Dios así lo estaba diciendo. Jesús dijo: salgan de Jerusalén, vayan allá y expandan la palabra del Señor. Nosotros vamos a leer el texto de hoy en Hechos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 22. ¿Ya lo tienen? Dice Hechos capítulo 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjense allí, es bien importante, es temeroso de Dios con toda ¿qué? Su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, o sea como a las 3 de la tarde,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Ese devoto es un piadoso soldado, o sea que también ese soldado era piadoso, de los hombres que le asistían, a los cuales envió a Jope. Jope, ¿se acuerdan que estaba como a unos 100 kilómetros más o menos de Jerusalén, donde estaba Pedro predicando? ¿Sí? Donde obró en 2 milagros del paralítico que vimos la semana pasada, y que, ¿qué pasó más? Resucitó a Tabita, ¿se acuerdan? Sí, estén allí atentos. Después de haberles contado todo, o sea, Cornelio les dice todo lo que vio a estos 2 asistentes y al soldado piadoso, les dice todo para que vayan allá a Jope. Dice: al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, más o menos como a las 12 del día, más o menos. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, ¿verdad? Versículo 16. Esto se hizo 3 veces. O sea, ¿cuántas veces le dijo? 3 veces, ¿sí? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, Pedro. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones y un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, habiéndoles entrado, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Allí está Pedro. Ya había comenzado en cierta forma a cambiar su perspectiva, Pedro. Ya como que el lente se le estaba enfocando mejor a Pedro, ¿no? Los judíos jamás hubiesen hospedado a gentiles, hermanos. Porque este romano, este centurión, este Cornelio, era empleado de las huestes romanas. Y jamás los judíos hubiesen, por cuestión cultural, no hubiesen hospedado a gentiles. Pedro hospeda en una casa que en primeras ni es su casa,
porque él estaba siendo hospedado por algunos hermanos de hebreos que estaban en Jope, ¿sí? Entonces, posiblemente ahora Pedro los hace introducir a la casa y él como que estaba entendiendo, Pedro, que la salvación también llegaba a ellos. Todavía no entendía porque todavía estaba pensando de qué se trataba esa visión que él estaba teniendo. Eso implica que nosotros ahora, Dios nos dice, predica la palabra, y como que todavía nosotros estamos dudando si es digno esa persona de darles la palabra. Como que nosotros todavía estamos dudando si les predicamos o no. Pedro tiene dificultad de entender esto, hermanos, porque precisamente lo que Dios quiere y Dios lo que hizo en Pedro es remover las cosas que a partir de ese momento iban a cambiar la historia redentora, no solamente para ellos, sino para todo el mundo, ¿sí? Las condiciones igualitarias iban a ser también como para los judíos, como para los gentiles, que usted y yo somos parte de ese cuerpo gentil y que ahora Dios nos ha constituido hijos de Él por gracia de Él, hermanos. La visión que tuvo Pedro de ciertos animales, usted lo vio en lienzo bajaba, ¿sí? Bueno, en particular para los judíos, ¿sí? La dieta hebrea de ciertos animales estaba cuestionada. No podían comer ciertas carnes, ciertos animales con pezuñas, no podían comer. Mas cuando la visión le llega y le dijo, mata y come, él dijo, Señor, no, porque yo nunca he comido cosa inmunda. No se estaba refiriendo a una dieta específicamente física. No tenía nada que ver con eso, sino más bien tenía que ver ahora con el carácter de Dios, que ahora ese carácter de Dios iba a trascender no solamente a los judíos la salvación, la obra redentora, sino también a los gentiles. Nosotros somos llamados, dice la Biblia, a ser la sal y la luz, a influenciar al pueblo que no conoce a Dios. Lamentablemente, no hemos hecho un buen trabajo a lo largo de los siglos. Y no me estoy refiriendo a nosotros, sino desde que comenzó el Evangelio, no hemos hecho un buen trabajo de influenciar al pueblo que no conoce de Dios. Al contrario, el mundo se ha infiltrado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Incluso muchas veces en las iglesias se ha infiltrado. Y nosotros al final terminamos copiando todo lo que el mundo hace. Pues, ¿qué hay que hacer una disco? Pues una disco cristiana, ¿sí? ¿Qué hay que hacer una tardeada? Pues una tardeada cristiana. ¿Qué hay que hacer? Tantas cosas que el mundo tiene y que nosotros pensamos que nosotros también somos obligados a hacerlo. Lo que Dios ha hecho precisamente es llamar a su pueblo a salir en medio del pecado, hermanos. No a quedarnos en el pecado, sino a salir de en medio del pecado. Y Dios encontró formas prácticas, visibles, que dejan mostrar rápidamente con unas pinceladas, por así decirlo, así a grandes rasgos. Por ejemplo, Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Se acuerdan de eso? Ur de los Caldeos ahora es el sur de Irak actualmente. Y dice, y te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Más o menos Ur de los Caldeos, a donde lo llevó a Canaán, a la tierra prometida, que es Jerusalén, más o menos estaba como a 1000 kilómetros de distancia. Fíjense, 1000 kilómetros de distancia, más o menos. Pero no puedes hacer, Dios le puso condiciones, no puedes hacer en esa tierra lo que tú hacías allá. No puedes adorar a los dioses que tú adorabas, adorar aquí. No. Ahora me adorarás solamente a mí. Así es que Abraham crece, se multiplica su descendencia, el pueblo se vuelve una nación grande, ¿no? Es esclavizado posteriormente en Egipto. Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva al desierto para que le sirva en el desierto,
¿sí? Pero le promete una tierra prometida, pero antes de entrar el pueblo a esta tierra prometida, hay que sacar a las tribus paganas de Canaán, ¿sí? Hay que sacarlas, las que viven allí, y empieza Dios a poner condiciones. No quiero que se mezclen con esos pueblos paganos. No quiero unión. No, ustedes no pueden coexistir con los paganos. Salgan de en medio de los paganos, salgan de en medio del pecado. No quiero que estén allí. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero, hermanos, ellos no obedecieron a Dios. Y dice la Biblia que la primera generación murió en el desierto a causa del pecado. Adoraron al pecado. Comenzaron a adorar a imágenes, comenzaron a hacer el becerro de oro, comenzaron a adorar, comenzaron a extrañar los ajos, las cebollas de allá de Egipto. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿No? ¿Y qué pasó? Que terminaron adorando a dioses paganos ellos. Y dice que la primera generación murió allí en el desierto. ¿A causa de qué? Precisamente de la dureza del corazón. Dios organiza una gran nación. Primero, una pequeña nación, no era nadie en la nación hebrea, no era nadie. Dios organiza una nación, le prohíbe entonces a los varones que se casen con mujeres paganas y les dice: ¿por qué? Porque ustedes al final van a terminar adorando los dioses de ellas, de esos dioses paganos de ellas. Y así terminó Salomón. ¿Cuántas concubinas tuvo Salomón? Y terminó adorando a dioses paganos Salomón. Fíjense cómo es. Eso es increíble, que el hombre que conoce de Dios prefiere volver atrás. Es como el dicho que la Biblia dice, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito. En el Nuevo Testamento las cosas no cambian mucho, hermanos. Por ejemplo, Pablo, vayan a Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17. Pablo les dice a los corintios, les escribe a ellos, Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjense cómo está esto. Ahora regresemos a la historia que estábamos leyendo. Ahora está este hombre Cornelio y Pedro, ¿verdad? Son los de la historia. Pedro es el instrumento de llevar la evangelización a los gentiles. Cornelio, diríamos que es el primer receptor como significativo de lo que dentro del pueblo gentil, aunque ya había alcanzado, por ejemplo, al eunuco, ¿se acuerdan? Al etíope, que ya se le había hablado y había aceptado a Cristo y se había bautizado por Felipe, ¿se acuerdan? Y un par de otras personas también ya lo habían hecho. La historia que leímos, ahora lo que leímos, este hombre Cornelio dice que vivía en Cesarea, una ciudad importante. Diríamos que era la segunda ciudad después de Jerusalén. Pero Cesarea estaba como a unos 100 kilómetros de distancia, más o menos. Así es que este hombre importante en su ciudad, un centurión romano que trabajaba para el pueblo romano, tenía más o menos él un cargo de 100 personas, más o menos, de 100 hombres, de 100 soldados, ¿sí? En ocasiones podían tomar hasta 20 años para ser un centurión, ¿sí? Podía servir dentro del servicio militar, en ese momento de 20 a 35 años más o menos en la milicia. Los soldados en esa época se les tenía prohibido casarse a ellos. Tenían únicamente como privilegio tener concubinas a los soldados, bueno, al centurión en ese momento, pero no podían tener familia. Pero si usted leyó, dice que era temeroso él y toda su casa. ¿De qué casa está hablando? Si era temeroso. Bueno, él era temeroso juntamente con todos sus asistentes. Tal vez tenía concubinas, pero no podía tener hijos con ellas. La lealtad para ellos se la debían al régimen romano únicamente, porque si podían tener hijos los iba a distraer, ¿no? No que no pude venir porque mi hijo se me enfermó. No. Le debían lealtad
al pueblo romano. Que lo tuve que llevar a la escuela, no pude venir. No. Por eso no se les tenía prohibido a ellos tener familia. Ahora, notemos cómo Dios, y es quien inspira el texto, ¿no? Por el Espíritu Santo, dice que este hombre era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, no solamente él, y suena, ¿no le suena algo así como a Job, más o menos? Job. Pero vamos a guardar la diferencia, porque Job quería la piedad para su casa, quería la piedad para su casa, y ofrecía sacrificio todos los días para su familia. ¿Qué decía? ¿Qué decía Job? Por si pecó, por si hizo esto, mejor de una vez levanto holocausto a Dios. Y aquí no. Aquí lo que pasa con este centurión es que él con toda su familia eran temerosos de Dios. Cuando habla de la piedad del soldado que fue, habla también que era temeroso de Dios. Este hombre dice que era temeroso de Dios, justamente con toda su casa, que daba muchas limosnas y oraba continuamente. ¿Se acuerdan de eso? Dice, este era un gentil, diríamos, de cierta moral. O hoy podemos tener amigos que son moralistas, que llevan una vida íntegra, que aman a su esposa, que cuidan a sus hijos, que les dan el bienestar a sus hijos, les proveen lo necesario. Y son gente moral, que vamos a comer, que vamos aquí, que vamos allá, y un respeto total, gente moral. Este hombre era uno de ellos. Y se piensa que era un gentil temeroso de Dios. Usualmente era un gentil que había llegado a creer en el Dios de los judíos. Acuérdense que él vivía dentro de lo que es la área de Palestina, ¿no? Cesarea, que estaba a unos 100 kilómetros de allí, más o menos, de Jerusalén, pero él tenía mucha relación con judíos. Tal vez él había escuchado de ese Dios de los judíos y era temeroso y oraba, y que hay que dar limosnas, y tenía las limosnas siempre dispuestas para los judíos, ¿no? En este caso quizás se había convertido él y que tenía cierta reverencia y respeto a ese Dios, que en este caso oraba a ese Dios. Pero este hombre nos enseña, y ahora vamos a aplicar unas lecciones. Primera lección, apúntela allí. Porque, hermanos, porque a pesar de su buena moralidad de este hombre, ¿sí?, de este Cornelio, a pesar de sus obras buenas que él tenía, a pesar de sus oraciones, y a pesar incluso de haber llegado a creer en ese Dios creador, él no tenía salvación. No tenía salvación. Así es que hay una enseñanza definitivamente en esta mañana. La primera enseñanza, lección número 1, es ni la moralidad, ni la religiosidad, ni las buenas intenciones del hombre, ¿qué pasa? No lo pueden salvar. No lo pueden salvar. Yo tenía a un jefe hace mucho tiempo, mucho tiempo, que salíamos de viaje. Íbamos a muchas partes de la República en coche, y entonces él me iba platicando de su familia, él me iba platicando de su esposa, de sus hijos, de su relación con sus familiares, hermanos. Y yo decía, este cuate nomás le falta ser cristiano. Porque de verdad me decía, no, es que mi esposa la amo, la cuido, la respeto, a mis hijos los quiero, están en el colegio, estoy al pendiente de ellos, con mi familia nos llevamos muy bien, pasamos tiempos de bohemia porque eran
muchos de sus hermanos eran pianistas, eran músicos, y dice, y nos llevamos muy bien, nos abrazamos, y la verdad que sí. Uno de sus hermanos también trabajaba en la empresa, y cuando se veían, se saludaban con un abrazo. Hermano, ¿cómo está? Y yo decía, sí. Y yo decía, no había entendido mucho de esto, ¿verdad? Yo decía en aquel tiempo, estoy hablando como 25 años, algo así, o más, yo creo. Yo decía, a este cuate le hace falta nada más el título de cristiano. Yo decía en ese momento, pero no era el título de cristiano, era la convicción, la fe de un hijo de Dios, lo que necesitaba él, ¿sí? Así es que lo que se requiere para esto no es buena moralidad, no es ir cada 8 días a la iglesia, no es dar tu limosna o tus ofrendas, en este caso, no es dar tus diezmos, no es nada de eso. Se requiere un encuentro personal con Cristo. Se requiere un arrepentimiento de mis pecados, de un otorgamiento de Dios, del perdón hacia mi vida, ¿sí? De una aceptación real de cómo Dios es mi Salvador, mi Señor. Porque de nada sirve que tú vengas a la iglesia si no eres realmente hijo de Dios. Si realmente no te has convencido de que tú eres un pecador y que tú necesitas a Cristo como tu Redentor, como tu Salvador. Porque todas esas obras, que aunque son buenas, no me salvan, hermanos. Sino que las obras que hacen, las obras dan testimonio que verdaderamente algo ha ocurrido en mi vida. Las obras. Pero en realidad mis obras previas no me van a salvar. Es lo que le pasaba a Cornelio. Él no era salvo. Aunque era temeroso de Dios, no era salvo. Daba sus limosnas, no era salvo. Oraba a Dios, no era salvo. Por eso el ángel le dijo, ve, manda por Pedro, y él te dirá palabras. Él te dirá qué hacer. Porque, ¿qué creen? Han subido las oraciones, ¿sí? Y fíjense cómo lo estaba expresando aquí. Ese texto que leímos nos dice que, ¿por qué? No nos dice exactamente por qué cosas oraba Cornelio. No nos dice. Sí dice que las oraciones subían. El texto no nos dice que Dios estaba respondiendo las oraciones. No nos dice tampoco. No nos dice que estaba, ¿por qué orando? Y que no nos dice si estaba respondiendo las oraciones de Cornelio. Lo que sí nos dice es que estaban siendo oídas las oraciones de Cornelio, ¿sí? Pero Cornelio, acuérdense, él no tenía salvación. Pero llegaban las oraciones de Cornelio a Dios. Y aquí está una segunda lección. ¿Cuál es la segunda lección? Es que Dios escucha las oraciones, incluyendo las del inconverso. Y Dios la responderá conforme a sus propósitos. O sea, Dios escucha las oraciones, incluyendo las del inconverso, pero cuando Dios decide responder, las va a responder conforme a sus propósitos. En este caso, no sabemos por qué estaba orando Cornelio, pero de que algo pasó es que sus oraciones fueron escuchadas y sus limosnas fueron vistas desde los cielos también. Ahora Dios decide revelarle a Cornelio, fíjense, ahí está, él responde conforme a los propósitos, Dios responde conforme a sus propósitos, y Dios decide revelarle a Cornelio el instrumento de su salvación. ¿Quién era el instrumento de su salvación? ¿No? Era Pedro, ¿sí? Dios le dijo, ve a buscar a Pedro, un Simón que le llaman ahí Pedro, ¿no? Que tiene sobrenombre Pedro, ¿no? Así como fue a buscar en su momento dado Dios a Pablo, ¿se acuerdan? En el camino a Emaús, ahora Dios va a buscar a Cornelio. Y le dice, tus oraciones están siendo escuchadas.
tus limosnas están siendo vistas en los cielos, ¿no? Claramente, Pablo, a diferencia, él no estaba orando, no estaba buscando de Dios, incluso estaba él amenazando al pueblo de Dios. Pero Dios va y lo busca. Ahora Dios va y busca a Cornelio, ¿no? Notemos cómo el ángel le dice a Cornelio: tú necesitas encontrarte con Pedro, ¿sí? ¿Dónde? Está en Jope. Manda por él, más o menos, ¿no? Manda a buscarlo. Pero el ángel, diríamos en este caso, el ángel le pudo predicar a Cornelio allí. ¿Por qué necesitaba a Pedro en realidad? ¿Por qué necesitaba a Pedro si el ángel ya estaba platicando con él y le dijo: pues sí, pero dime en dónde voy a ir? Bueno, ve a Jope, ahí está, manda a unos de tus sirvientes para que lo traigan y él te dirá. ¿No era más fácil que el ángel le predicaba en ese momento? ¿No era más fácil que el ángel le diera las buenas nuevas de salvación a este Cornelio? Claro que sí, pero ahí va la tercera lección. La tercera lección es la labor de la predicación del evangelio. Nos toca a nosotros y eso es un gran privilegio, hermanos. La labor de la predicación del evangelio nos toca a nosotros y eso es un gran privilegio. Acuérdense que Pablo le escribe a los corintios y les dice: Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. O sea, de la predicación de la palabra Dios nos ha entregado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahora esa tercera lección, precisamente el ángel le pudo haber hablado de Cristo, le pudo hablar del plan de redención, de salvación y todo eso, que era más fácil. ¿Para qué ir 100 kilómetros a ver a Pedro, a Jope y traerlo? Y como que Pedro todavía no entendía mucho y no, era más fácil decir, pero no. Aquí había un propósito tanto para Cornelio, un propósito para Pedro, que él entendiese, y la obediencia también de los siervos de Cornelio, ir a buscar a Pedro, porque se hacían más o menos como un día para llegar a donde estaba Pedro, o más tal vez, ¿sí? Entonces, vean cómo pasa todo esto. Es como si Dios rogara por medio de nosotros a los hombres: reconciliaos con Dios, no por medio de ángeles, por medio de los redimidos que somos nosotros, por medio de nosotros, hermanos. Es que nos toca predicar las buenas nuevas del Redentor, del Salvador, que es Jesucristo, ¿sí? Ve y busca a Pedro, le dijo. Él es el instrumento elegido. El ángel no lo va a hacer. O por lo menos yo no he visto que en la Biblia que ningún ángel en la historia de la Biblia predique el evangelio. No, jamás. Nunca va a predicar el plan de redención un ángel. Nos toca a nosotros que hemos sido lavados y comprados con Cristo. Así que Cornelio le dijo a 2 de sus criados y a un soldado piadoso que se fueran a buscar a Pedro. ¿A dónde? A Jope, donde él estaba. En la misma ciudad de donde salió Jonás, de donde Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive y predica el evangelio. Que entendido, dicho sea de paso, se fue a otro lugar distinto, Jonás. Pero de allí era Jonás, de Jope, ¿sí? Pedro se estaba hospedando allí. El texto nos dice que Cornelio era un hombre piadoso con toda su familia y tenía soldados piadosos, como ya mencionamos, y era un hombre que tenía temor de Dios. Este hombre que tenía temor de Dios recibe instrucciones de Dios y envía a sus criados. La cuarta lección del texto que el texto nos deja ahora, la cuarta lección es: una persona verdaderamente con temor de Dios, una persona verdaderamente con temor de Dios es una persona que busca obedecer a Dios. ¿Se acuerdan que Pedro les dijo a los del Sanedrín y a todos los líderes religiosos, les dijo: ¿qué es más fácil, obedecer a Dios? ¿O qué es lo que quiere Dios? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Verdad? Entonces, una persona
que verdaderamente tiene el temor o tiene temor de Dios es una persona que busca obedecer a Dios, independientemente de las circunstancias o del costo, como lo hizo Cornelio en este momento, ¿no? Cuando tú lees el Salmo 36, de las cosas o de la que caracteriza a ese hombre pecador, es que ese hombre pecador está en rebelión, pero que no hay temor de Dios en su corazón, en sus ojos, dice el Salmo 36. Así es que en este caso Cornelio temía a Dios, tenía temor de Dios. Nuestra desobediencia, hermanos, cuando desobedecemos a Dios, ¿sí? Cuando desobedecemos a Dios, solo habla de nuestra falta de temor de Dios, hermanos. Eso es solamente. ¿Cuántos desobedecen a Dios? Si tú desobedeces a Dios, entonces eso habla de nuestra falta de temor de Dios. Porque si tuviéramos temor de Dios, le obedeceríamos a Dios. Le obedeceríamos constantemente. Ahora, regresemos a la historia. Al mismo tiempo que Dios, fíjense cómo es, le habla a Cornelio, Dios ahora le habla a Pedro, hermanos. Aquí hay como que dos visiones, una Cornelio que vaya a buscar a Pedro y a otra Pedro acerca de un lienzo de animales y de alimentos que para los judíos habían sido impuros hasta ese momento, ¿sí? Así es como Dios obra regularmente o con frecuencia. Dios intersecta a Pablo, ¿sí? Y le da una visión, ¿se acuerdan de eso? Y Dios al mismo, como fruto de esa visión, de ese encuentro, también habla Dios con Ananías, ¿se acuerdan? Y le dice, ve allá a la calle de la derecha, y ahí se encuentra una persona que se llama Saulo, y allí se encuentran ellos dos. Al mismo tiempo que habla Dios con Pablo, habla también con Ananías. En este caso, al mismo tiempo que Dios habla con Cornelio, habla también con Pedro, con un propósito específico. Pero Ananías, en este caso, ¿sí? Cuando en el rol de Pablo y Ananías, le toca jugar un rol de llevar la salvación a Pablo, ¿sí? Y le empieza a comentar a Pablo, y Pablo recibe a Dios, y Pablo, como fruto de esa obediencia, es salvo desde ese momento. Pablo, aquí ocurre lo mismo. Cornelio necesita a Pedro, Pedro necesita hablar con Cornelio, tenía que presentarle el evangelio, tenía que expandir el evangelio, porque después que regresó, que lo vamos a ver posteriormente, cuando ya va Pedro a la casa de Cornelio, les predica, reciben la palabra, y entonces mucha población de Cesarea, reciben la palabra también de Dios por medio de Cornelio. Es como si iba a expandir el evangelio. No va a venir un ángel, hermanos, y les va a predicar a tus vecinos. No va a venir un ángel y les va a predicar a tus compañeros de trabajo. No, nosotros somos el instrumento de llevar el evangelio a otras personas, ¿sí? Entonces, Moisés, por ejemplo, con un ejemplo también de cómo Dios habla a una persona y habla a otra persona. Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza y le dice, ve y saca a mi pueblo de Egipto, ¿no? Él empieza como a cuestionar a Dios y le empieza a decir, no, Dios, pero ¿cómo? Que quién sabe qué. Ve, pero ¿qué voy a decir? Esto di, pero tienes que ir. Pero ¿qué tal si no me recibe? No, yo también ya le he dado órdenes a Aarón, tu hermano, que salga de Egipto, y los dos se van a encontrar en el desierto. O sea, Dios ya le había dado indicaciones a Moisés que fuera, y también le había dado indicaciones a Aarón que saliera de Egipto y que se encontrara con su hermano Moisés. Después de 40 años no había visto a su hermano Moisés. Se encuentran en el desierto, y ya Moisés va con Aarón a Egipto a sacar al pueblo, y empieza a hablar con el faraón, y empiezan a hacer todas las gestiones del éxodo de ahí de Egipto. Pero a lo que yo voy con todo esto es que Dios le habla a una persona
y Dios a la vez también le habla a otra persona. A lo mejor no para confirmar, pero para llevar un propósito eterno de Dios. Y aquí es lo que estaba pasando. Entonces, la quinta lección de esta enseñanza es que usualmente Dios trabaja, quinta lección, usualmente Dios trabaja en más de una persona al mismo tiempo para la realización de sus propósitos. Usualmente Dios trabaja en más de una persona al mismo tiempo para la realización de sus propósitos. Hermanos, Dios tiene que derribar murallas anchas, profundas, gruesas, ¿sí? Porque cuando Pedro vio el lienzo, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que está atado de 4 puntas y se ven allí el cual todos estos cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, cosas que Pedro no podía en realidad concebir en su mente cuando le dijo mata y come. Es como si Dios nos dijera hoy, bueno, algo, ¿no? Algo como ¿qué? ¿Cómo qué les diría? Algo, ¿saben qué? Tienen que ir a la ciudad perdida. No, bueno, no, la ciudad perdida me refiero como al tiradero donde tiran la basura y allí van a predicar. ¿Pero cómo? Una vez cuando yo fui de más joven, llegamos como, yo creo que íbamos llegando como 1 kilómetro de allí, de Santa Catarina, ¿no? Que se llama así. Y llegamos como a 1 kilómetro y ya empezó a oler, pero feísimo, feísimo, hermanos. Nosotros dijimos, uy, no, pero pues Dios nos estaba trayendo allí a predicar la palabra, ¿no? Y fuimos, entramos pues eran puros jóvenes, ya se imaginan, ya éramos puros jóvenes. No, híjole, no, y no existían los cubrebocas en ese entonces, que hubiéramos querido que hubieran ahorita entender eso, ¿no? Llegamos y todos así, híjole, no, ay no, guácala, que quién sabe qué. Y bueno, estábamos allí. Los niños, muchos niños desnudos, muy mugrosos, o sea, estaban en una forma así, pero pues Dios nos había llevado allí y ya estábamos allí. Pero ¿qué creen? Ya pasando, pues yo creo que unos 15 minutos adentro, nos ambientamos del olor que nunca respiramos, ya basura, nunca respiramos nada, ¿no? Bueno, es una ciudad perdida ahí, así le llaman, como una ciudad ahí. Y entramos y de repente entra el de los helados a vender helados para los niños. Pero como vio que nosotros entramos, pues dijo, pues estos niños no nos compran, pero les pueden comprar esas personas buenas, dadivosas, le pueden comprar a los niños. Así es que entraron con la campanita, ¿se acuerda esa? Que va al carrito y va y todos los niños, ¡ay, helados, paletas, que quién sabe qué! Y nos dijeron los niños, cómpranos. Y entonces, pues, bueno, a ver, pues dele una paleta, dele un helado, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando nosotros les dimos los helados, las paletas, los niños estaban comiendo, ya ven que con el sol se derriten, ¿no? Entonces ya venía por toda la mano la mugre y que el helado y todo eso, estábamos ahí. ¿Y qué creen? Que nos ofrecen? Será una prueba dura. Tengan. Y nosotros hablamos del amor de Dios. Estábamos predicándoles del amor de Dios. Y me acuerdo que un niño ciertamente me dijo que me estaba ofreciendo. Y de verdad que yo, Señor, en tus manos estoy, y que tomo el helado. Muy rico. Ahí estaba. Y se lo regresé al niño y el niño siguió comiendo. Ellos, ¿se acuerdan de los papalotes? ¿Saben cuáles eran sus papalotes para ellos? Eran las cucarachas, esas grandes que vuelan, eran sus papalotes de los niños. Les amarraban allí en sus patitas el hilo y las aventaban y están... Y hay las cucarachas volando, pero no se iban. Los niños estaban ahí con sus papalotes, eran sus papalotes.
Cuando nos dijeron, ¿saben qué? Hay una persona, una anciana que ya no la hemos visto, y la fueron a buscar y estaba, porque se compacta toda la basura y entonces ahí tienen sus casas ellos. Sus paredes, sus techos son la basura compactada. Cuando nos dijeron de esto, de este evento, que fueron a buscar a esa anciana, ya estaba comida por ratas. Había muerto, no se habían dado cuenta y había sido comida por ratas. O sea, en una situación, hermanos, tan difícil, que nosotros llevamos instrumentos porque tenían como su placita allí en ese lugar, y entonces colocamos instrumentos y empezamos a cantar. Y también me acuerdo el canto que cantamos allí. ¿Se acuerdan de este? Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la... los carros de Faraón, ¿se acuerdan de eso? Pero es allí, Dios te dice, ve allá. ¿Estamos dispuestos a ir a predicar allá? Oh, no, pues, qué bueno que nos dijiste para ir preparados, ¿no? No, hermanos. Miren, la visión de Dios al ordenarle a Pedro que mate y que coma de alimentos que por cientos de años se les había en cierta forma prohibido al pueblo de Israel por sus dietas que ellos tenían, ahora Dios empieza a derribar murallas anchas, gruesas, que totalmente que Pedro tenía muy entendido todo esto. Y la respuesta, si podría decirlo pedrina, si podría decirlo así, la respuesta pedrina, le dijo en el versículo 14 del capítulo 10, le dijo, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La respuesta de Pedro trae como una contradicción que usualmente ocurre en nuestras conversaciones, hermanos. Vuelvo a decirlo esto. La respuesta de Pedro, hay una contradicción que usualmente ocurre en nuestras conversaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hay una contradicción en la respuesta de Pedro? Porque le dice, Señor, no. O sea, coma del signo de coma, no de que coma. Señor, no. ¿Cómo que Señor, no? ¿O cómo Señor y después y no? Hay una contradicción. Porque Pedro tenía el hábito de llamarle a Dios Señor y al mismo tiempo decir que no. Decía a alguien, tú puedes decir Señor o puedes decir no. Tú no lo puedes decir Señor, no. ¿Sí me entienden a esto? Y Pedro tenía que aprender a no decirle no a Dios. Cuando Jesús le anuncia, ¿se acuerdan de esto? Cuando Jesús les anuncia a sus discípulos que iba a sufrir de mano de las autoridades, que moriría y resucitaría al tercer día, ¿qué dijo Pedro, hermanos? Nada de esto te acontezca. Él estaba muy familiarizado con la palabra no, nada, para nada. Nada de esto te acontezca. En la última cena, Jesús quiere lavar los pies a sus discípulos y cuando llega el momento de que hay que lavarle los pies a Pedro, Pedro le dice, a mí no. Entonces Jesús le dijo, bueno, Pedro, si tú no te dejas, entonces no puedes tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? ¿Se acuerdan? No solamente los pies, sino todo el cuerpo. O sea, bien exagerado Pedro. Dios tenía que tratar muy fuerte con Pedro, como tratará muchas veces con nosotros, hermanos. Ahora la visión le dice, Señor, no. ¿Notaste que el ángel tuvo que hablar con Pedro? ¿Se acuerdan? 3 veces, dice que por 3 veces ocurrió que el lienzo bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió. No entendía Pedro. ¿Cuántas veces le negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Hay algo de relación con todo eso? No estamos aquí configurando y viviendo y... No. Sino que
muchas veces nosotros tenemos que aprender a obedecer la primera. Fíjense, ¿quién se supone que tenía que obedecer primero? ¿El inconverso, el centurión o Cornelio, que nomás una vez le dijo? ¿O Pedro, que era lleno del Espíritu Santo, que había caminado con Jesús, que había visto señales y prodigios, salvaciones de gentes y miles de gentes? ¿Quién cree usted que había entendido a la primera? ¿Cornelio o Pedro? Pues Pedro. Pero ¿por qué Pedro se le repitió 3 veces el mensaje? Y todavía se va la visión, y como que toda se queda pensando, ¿qué querrá decir esta visión? Entonces, ¿qué pasó? Sexta lección, la sexta. Dios no acepta un no por respuesta. Cuando Dios te llama, Él no acepta un no por respuesta. ¿Se acuerdan que hubo una cantante que dijo, orando por los enfermos y orando por alguien, que dijo, Señor, y te pido, y así que se haga, y no aceptamos un no por respuesta? ¿Se acuerdan que alguien dijo así? Bueno, en este caso no le toca al hombre decir eso, le toca a Dios decir, no acepto un no por respuesta. Porque quieras o no, arrastras en salud, enfermedad, como sea, vas a hacer mi voluntad. Porque o somos siervos o estamos jugando a ser siervos de Dios. O somos esclavos de Dios o estamos jugando a ser esclavos de Dios. No, hermanos. Conocemos la historia de un hombre que le dijo a Dios no. ¿Se acuerdan? No iré. O sea, alguien que también estaba en Jope, que era Jonás, y se lo tragó un pez grande. Y ahora sí, como dijimos, o vas por mi espíritu, por obediencia, o vas por ballena. Y tuvo que ir por ballena, ¿no? El ángel tuvo que insistir 3 veces a Pedro para que no llamara impuro lo que Dios había limpiado. Y se estaba refiriendo a los gentiles. Dios no solamente estaba trayendo una nueva visión para su iglesia en ese momento, sino que estaba formando un nuevo corazón para una nueva visión de Pedro, hermanos. O sea, Dios forma nuestros corazones, no solamente con el propósito de evangelizar, sino también porque necesitamos nosotros ser cambios extraordinarios en nuestras vidas. Dios quiere que nos enfoquemos en su lente para que podamos ver más allá de donde nuestros ojos ven, ¿sí? Y no lo podremos hacer si nuestros lentes están empañados, están viejos o están rayados, hermanos. No podremos enfocarnos precisamente bien, hermanos. Tenemos que ver a través del lente de Dios. Tiene que quitar las escamas, como se acuerdan de Pablo, cuando le vino todo esto. ¿Qué es lo que le pasó al final? Dice que de repente cuando oró Ananías por él, dice que se cayeron como escamas. ¿De dónde? De sus ojos. Se tuvieron que caer para poder ver a través de los ojos de Dios, del lente de Dios. El lente viejo está lleno de prejuicios. No, ¿por qué no le voy a predicar? No, creo que no. Me va a decir que no. No, es un ateo. No, es que se ha portado muy mal y no creo que me vaya a aceptar el evangelio. Bueno, el lente viejo está lleno de prejuicios, de orgullo, de rebelión, de desconfianza en Dios, y está lleno de no Señor. O sea, está lleno, no Señor, no Señor, no Señor, no Señor. Dios está ahí mostrando a Pedro que por cientos de años no habías comido de esto. Pero no se refería a una dieta de comer físicamente, se refería a algo más profundo, de un plan redentor de salvación para los gentiles. Algo que ellos, ¿cómo les llamaban? Perros. Y ahora Dios les dice, ya no serán más perros, ahora serán hijos lavados y comprados a precio de sangre, ¿sí? La visión siempre apunta al futuro. Séptima lección, hermanos.
No llamemos impuro aquello que Dios ya ha limpiado. La idea primaria en el caso de Pedro, los alimentos ya Dios los había limpiado. Pero ahora Dios le estaba diciendo a Pedro, lo que estoy haciendo es traerte una visión de alimentos, pero que no tienen que ver tanto como con ellos, ¿no? Con los alimentos, tiene que ver con los judíos y los gentiles, ¿sí? Que entiendas que yo estoy derribando murallas, estoy derribando barreras, y por tanto tenía que ver básicamente con la integración étnica, o sea, que estaban alrededor de ellos. Tenía que ver con esa integración dentro del reino de Dios, que no solamente es para judíos, sino también para gentiles. Y es lo que tenía que entender Pedro. Nosotros tenemos problemas de ese tipo y luego a veces no los admitimos, hermanos, porque no los vemos. A veces hay personas que vienen de un trasfondo pecaminoso, que nosotros decimos, ay, no, mejor que se vaya con otra persona, pero aquí que no venga, que quién sabe qué, ¿no? O sea, porque los vemos así tan pecaminosos que no creemos que haya salvación para ellos. Y entonces Dios te muestra el lienzo, mata y come. Y tú dices, pero ¿cómo le voy a predicar a esta persona tan pecadora? Bueno, Dios está diciendo, a ese que tú creas o ese que tú crees que no hay salvación, Dios también derramó su sangre por él, ¿sí? Por eso es que la Biblia trae una aplicación para el día de hoy, hermanos. Y la parte final, vean lo que dice del versículo 17 al versículo 23 de Hechos 10. Hechos 10 del 17 al 23. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, fíjense, no solamente 3 veces, sino después vino el Espíritu, ¿sí? Y le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. O sea, hermanos, para que te hable el Espíritu, quiere decir que Pedro estaba lleno del Espíritu. Pero ¿ven esto, hermanos? La relación que hay entre el Espíritu y la carne. ¿Ven la relación que hay todo esto? Que aún Pedro recibiendo instrucción de un ángel y después del Espíritu, todavía está como que pensando, razonando qué significaría esta visión, porque no concebía en su mente que la salvación, aún ya entendiendo que la salvación era también para gentiles. Y aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense qué instrucción más tan clara, tan precisa. Bueno, entonces Pedro dice, bueno, descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ya, ellos le empezaron a decir todo eso. Bueno, ya los invitó a seguir ahí con ellos. Y Dios nos dice, yo estoy alcanzando a todo pueblo, toda tribu, toda nación, toda lengua, a las amas de casa, a los empresarios, a los oficinistas, a los dueños de empresas. O sea, ¿por qué tú quieres ser acepción de personas? No, Dios, es que no me van a escuchar. Tú ve, porque yo los he mandado a ti. No sé si han visto ustedes, luego llegan a la casa, a su casa de ustedes, y tocan la puerta. Y ya abres y tú dices, estoy buscando, no sé si gusten que les lave, que les planche. Y yo les digo, no, pero yo luego, ahí estoy. Y entonces digo, no, les voy a dar. Ayer lo vio Rosy, ¿verdad, Rosy? Con una señora que estaba vendiendo panes.
y llegó y le dije, mire, se va a llevar lo que es de mi ofrenda y usted, porque como le compré panes, se va a llevar lo que es de mi ofrenda y usted va a dar cuentas a Dios de la... Ay, no, que quién sabe, ya ahí estábamos, ¿no? Pero hermanos, es momento de predicarles la palabra del Señor. El Señor nos envía a la gente y nosotros tenemos que predicarles de la palabra de Dios. O sea, usted puede decirle, no tengo nada que me lave ni me planche, pues hasta luego. Y luego a veces ni abrimos la puerta. ¿Quién es? No, pues quería ver si... No estamos buscando nada. Y ni tan siquiera le abrís la puerta. ¿Qué oportunidad tienes tú? O entender como Pedro, pensar todavía la visión. Oye, Dios te trajo una persona a tu puerta. Ya no fuiste tú a buscarla, sino Dios te trajo una persona a tu puerta y que le predicaras de Cristo. No te está diciendo para que llenes tu iglesia. Dios está diciendo para que prediques la palabra. Y entonces yo de verdad, hermanos, llega alguien a la casa que no conozco y inmediatamente al final le estoy predicando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos estar en un modo de predicación nosotros. Y con esto cierro. Esta visión que tuvo Pedro es tan crítica en el plan de la gran comisión, hermanos, que la visión de Cornelio, que es narrada 4 veces en el libro de los Hechos, que por lo menos en el capítulo 15 de Hechos, Pedro habla ante el concilio de Jerusalén y se refiere a esta visión que tuvo, ¿no? Pero si tú ves la visión que tuvo Pedro, nada más 2 veces en Hechos se muestra esta visión, pero la de Cornelio es narrada como 4 veces, todo esto. Entonces, todo esto, Dios rompió, hermanos, con toda esta idea que le estoy dando. Dios rompió de una vez y para siempre el prejuicio racial que había entre judíos y gentiles. Él rompió, pero que los hijos de Dios actualmente no han roto completamente, hermanos. Seguimos todavía dudando si hay que predicar o no hay que predicar, si hay que decirles o no decirles. ¿Con cuánta gente nosotros nos rodeamos diariamente que no conocemos? Todavía dijéramos, son personas que vivimos, dormimos y hacemos todo junto. Bueno, ya le prediqué, ya. Pero ¿con cuánta gente no nos rozamos diariamente en el metro, en el camión, donde los transportes que tenemos, y que no predicamos la palabra del Señor? Los judíos tenían sus valores invertidos, hermanos, y nosotros los nuestros también. Pero tenemos que arrepentirnos de eso, hermanos, porque eso es el orgullo, la acepción de personas, el complejo de superioridad, complejo de que merezco más que el otro merece, complejo de que tenemos privilegios que otros no tienen y no deben de tener. Por ejemplo, yo venir a la iglesia me gozo, bueno, yo tengo el privilegio. ¿Y qué? ¿Y los demás no tienen el privilegio? Sí, pero la cuestión es que no va a ir un ángel por ellos y les va a tocar la puerta. Vamos a ir, ¿quiénes? Nosotros. Tenemos que arrepentirnos y buscar su rostro y su perdón bajo el enfoque y los lentes. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.